Número 10. Port Arthur. Después de la Guerra de la Independencia en Gran Bretaña, esta ya no podía enviar sus convictos a América, así que después de 1788, fueron transportados a las colonias australianas. Estos hombres y mujeres fueron condenados por crímenes que parecen triviales hoy en día, sobre todo el robo de artículos pequeños o ganado, pero que habían sido condenados al menos una vez antes, y la política de Gran Bretaña fue para tratar tales reincidentes con dureza. Se estima que en 1877 dejó de ser penitenciaría. Número 9. Hoalo. Hoy solo queda un pequeño trozo de ella, debido a la construcción de las torres de Hanoi, pero esta prisión fue utilizada durante la Guerra de Vietnam para albergar a los pilotos americanos capturados por las fuerzas vietnamitas. La prisión fue construida por los franceses en 1896 durante la época colonial francesa para albergar 450 internos, número que aumentó cerca de 2.000 presos, años más tarde. Número 8. Tuol-Sleng. La prisión de Tuol-Sleng, S21, hoy reconvertida en el Museo de los Crímenes Genocidas, fue posiblemente la más grande e importante de estas instituciones. Situado en pleno centro de Phnom Penh, este edificio había sido, en origen, un prestigioso instituto de la capital, que los Khmeres rojos convirtieron en cárcel tras su llegada al poder. El S21 era más un centro de interrogatorios y tortura que prisión. Cuando el 7 de enero de 1979, las tropas vietnamitas obligaron a los Khmeres rojos a abandonar precipitadamente la ciudad, además descubrieron Tuol-Sleng, donde encontraron en sus habitaciones 14 cuerpos en avanzado estado de descomposición, todavía atados a camas de hierro, así como unas 7 personas milagrosamente aún con vida. De los más de 14.000 prisioneros que, se calcula, pasaron entre sus muros, solo 7 sobrevivieron porque no tuvieron tiempo de matarlos. Número 7. Casa de los Esclavos. Es un museo y un monumento a la trata de esclavos en el Atlántico en la pequeña isla de Gorea, a 3 kilómetros de la costa de la ciudad de Dakar, Senegal. Los historiadores difieren sobre cuántos, o si todos los esclavos africanos, pasaron en realidad en este edificio, así como la importancia relativa, de la isla de Gorea como un punto de la trata de esclavos del Atlántico. Número 6. El Mina Castle. Los esclavos fueron mantenidos cautivos en el castillo antes de salir de este a transportarlos y revenderlos en el recién colonizado Brasil, y otras colonias portuguesas. Hasta 1.000 hombres y 500 mujeres fueron encadenados y embutidos en el húmedo castillo, mazmorras mal ventiladas, sin espacio para acostarse y con muy poca luz. Sin agua ni saneamiento, el piso de la cisterna se llenaba de desechos humanos y muchos cautivos cayeron gravemente enfermos. El castillo también contó con celdas de confinamiento, pequeños espacios de tono negro para los presos que se rebelaron o fueron vistos como rebeldes. Número 5. Isla del Diablo. Cuando el penal se inauguró en 1852, se convirtió en un vertedero al que iba a parar cualquier persona que el emperador Napoleón III quisiera hacer desaparecer de Francia. Además de los presos políticos, el lugar se convirtió en el hogar de los criminales más duros. Llegó a albergar en su apogeo una comunidad de 80.000 asesinos, ladrones y otros delincuentes. La colonia penal fue cerrada definitivamente en 1946, y los presos fueron enviados de vuelta a Francia, con historias de su terrible experiencia. La isla está situada frente a la costa de la Guayana francesa. Número 4. El castillo de If. La función de cárcel empezó, solo algunos años después del final de su construcción, a mediados del siglo XVI. Luego de los opositores al poder real, las celdas albergaron a numerosos protestantes encarcelados en If tras la revocación del Edicto de Nantes. 3.500 protestantes. Número 3. Isla Robben. A 12 kilómetros de la costa de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Desde finales del siglo XVII, fue utilizada para aislar a ciertos grupos de personas, en la mayoría de los casos prisioneros. En un principio sus primeros habitantes, de forma permanente, fueron líderes nativos de las colonias holandesas, sobre todo de Indonesia. En la actualidad, con la prisión clausurada, y habiendo sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la isla se ha convertido en un popular destino turístico, al cual se llega por ferry desde Ciudad del Cabo.
Número 2. Torre de Londres. En el año 1100, llegó a este reducto el primer recluso del que hay constancia. No era una cárcel cualquiera, pues se reservaba para personajes de alto rango y relevancia. Los prisioneros eran ubicados donde hubiera espacio. Mientras que algunos tenían poca libertad de movimiento, a otros se les permitía deambular por todo el complejo. La mayoría de los criminales comunes eran ejecutados en sitios públicos como el cadalso de la cercana colina de la Torre. Número 1. Prisión de Alcatraz. La cárcel estuvo en uso durante 29 años, hasta el 21 de marzo de 1963, albergando un total de 1.545 reclusos. La prisión albergó célebres criminales como El Capone, Robert Franklin Stroud, conocido como el Hombre Pájaro, José Sierra, James Whitable o Alvin Karpis. Hubo un total de 14 intentos de fuga, pero los únicos prisioneros que se cree pudieron escapar de Alcatraz fueron Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin, en junio de 1962. Alcatraz finalmente cerró debido al incremento de los costes de mantenimiento. Hoy en día recibe más de 1 millón de visitantes al año. ¿Qué les pareció? Si te gustó el video, comenta acerca de este tema, así como también te invito a que te suscribas a mi canal. Los saluda Andy, el Conde.